¿Cuáles son las criaturas más grandes que han existido en la Tierra? Quizás pienses en dinosaurios gigantes como el Tyrannosaurus Rex, pero ¿es realmente uno de los más grandes de todos los tiempos? Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de los gigantes de la naturaleza y descubrir cuáles son las especies más grandes e impresionantes que han habitado nuestro planeta. Créanme, quedarán sorprendidos con cada uno de estos animales que les mostraremos, empezando por este. El ave más grande que jamás ha volado en la Tierra fue una criatura impresionante, capaz de volar largas distancias con sus alas gigantescas. Y por increíble que parezca, realmente existió hace 6 millones de años y era el terror de los seres vivos que se cruzaban en su camino. Con sus 7 metros de tamaño, tenía un pico enorme y cortante que usaba para rasgar a sus presas con facilidad. También tenía patas y pies fuertes, pero lo que más impresionaba de este animal era el tamaño de sus alas. Esta increíble ave no podía batir sus alas con facilidad, pues sus músculos eran demasiado débiles para sostener su enorme brazada. Los científicos descubrieron sus fósiles en 1983 en Estados Unidos. Quedaron impresionados por el tamaño y la forma de esta ave. Sus alas eran largas y estrechas, sus patas fuertes y robustas, su pico afilado y curvo, y sus patas enormes. Su nombre científico era Argentavis magnificens. Él era el rey de los cielos de la antigüedad. ¿Alguna vez has imaginado un cocodrilo del tamaño de un autobús? Pues bien, existió hace mucho tiempo, cuando los dinosaurios aún gobernaban la Tierra. Había un reptil gigantesco que era el terror de los ríos. Su nombre científico es Emperador Sarcosuchus, pero llegó a ser conocido como el supercocodrilo. Era tan grande que podía tragarse un coche entero. Medía unos 12 metros de largo y pesaba más de 8 toneladas. Tenía dientes enormes y afilados que usaba para atrapar peces e incluso pequeños dinosaurios que se acercaban al agua. Era el rey de los ríos y nadie se atrevía a desafiarlo. Pero, ¿en qué lugar del mundo había espacio para un cocodrilo tan grande? África. En aquella época, África era un continente cálido y húmedo, cubierto de bosques y pantanos. Allí, el supercocodrilo encontró comida y refugio suficientes para sobrevivir. Pero, ¿qué fue de él? ¿Por qué desapareció? Bueno, desafortunadamente, los científicos aún no tienen respuesta para esas preguntas. Uno de los mayores depredadores que jamás ha pisado la Tierra y podía cazar incluso a otros dinosaurios gigantes. Ese era el perfil de un reptil colosal que vivió hace unos 100 millones de años en América del Sur. El animal era un pariente lejano del famoso Tyrannosaurus Rex, pero era aún más grande y fuerte, midiendo unos 13 metros de largo, 4 metros de alto y pesando unas 5 toneladas. Ese era el titanosaurio. ¿Pero qué cazaba? Bueno, podía atacar a cualquier animal que se cruzara en su camino, desde pequeños reptiles y mamíferos hasta otros dinosaurios herbívoros, incluyendo dinosaurios más grandes que él. El animal tenía una cabeza enorme, un cuello musculoso, un cuerpo robusto y una cola larga y equilibrada. Era un cazador despiadado e inteligente que podía acechar, emboscar o atacar en grupos a sus víctimas. ¿Qué tal conocer a una serpiente gigantesca capaz de tragarse a un elefante entero? Alcanzaba los 14 metros de longitud y pesaba hasta 1,5 toneladas. Esta serpiente prehistórica era el depredador más grande del planeta hace 60 millones de años. Poco después de la extinción de los dinosaurios, vivía en selvas pantanosas en la región de la actual Amazonía, donde cazaba cocodrilos primitivos, tortugas gigantes y otros animales de gran tamaño. Se envolvía en la víctima hasta inmovilizarla. La víctima moría asfixiada o incluso aplastada y era tragada entera por la serpiente. Esta increíble serpiente fue descubierta en 2009 en el norte de Colombia a partir de vértebras fosilizadas que eran 5 veces más grandes que las de la anaconda brasileña. Esta era la Titanoboa, la serpiente más grande que jamás haya existido. Conoce ahora al dinosaurio carnívoro más grande que jamás haya existido. Este animal vivió hace aproximadamente 100 millones de años en el período Cretácico. Podía medir hasta 15 metros de longitud y pesar hasta 7 toneladas. Pero lo que más llamaba la atención de este animal eran sus espinas. Salían de sus vértebras, los huesos de la columna vertebral y formaban una estructura parecida a una vela de barco. Algunas espinas podrían tener hasta 2 metros de altura
Los científicos no saben con certeza para qué servían, pero tienen algunas ideas. Quizás ayudarían a controlar la temperatura del cuerpo, calentándola o enfriándola conforme la necesidad. O quizás eran una señal de alerta para otros animales, mostrando lo grande y fuerte que era. Llamado espinosaurio, ese animal era un dinosaurio semiacuático, es decir, vivía tanto en la tierra como en el agua. El espinosaurio fue descubierto en 1912 en Egipto por un paleontólogo alemán llamado Ernst Stromer. El pez más grande que jamás haya nadado en los mares tenía dientes tan grandes que podían rasgar un rinoceronte por la mitad. Ese monstruo prehistórico era tan poderoso que no tenía ningún enemigo natural y dominaba los océanos desde hace millones de años. ¿Saben de quién estamos hablando? El megalodón era una especie de tiburón gigante que podía medir hasta 18 metros de largo y pesar hasta 50 toneladas. Vivió en casi todos los mares del planeta, desde hace 23 a 2,5 millones de años. Conocido como uno de los mayores depredadores de la historia, devoraba todo a su paso, desde peces más pequeños hasta ballenas y focas. Sus dientes eran afilados como navajas y podían llegar a los 17 centímetros de longitud. Entonces, ¿qué pasó con este tiburón asustador? ¿Por qué desapareció? Los científicos creen que murió de hambre. Parece extraño, pero es verdad. Lo que ocurrió fue que los cambios climáticos y ecológicos hicieron que sus presas favoritas también se extinguieran. Sin suficiente comida, el megalodón no pudo sobrevivir. Un animal que vive en los océanos es tan grande que podría tragarse un avión sin problemas. ¿Te lo imaginas? Este animal es el más grande que existe en la actualidad en la Tierra. Puede medir más de 30 metros de longitud y pesar más de 180 toneladas. Pero no te alarmes, este animal no es un monstruo feroz. Se alimenta de pequeños organismos llamados krill, que son como camarones pequeñitos. La ballena azul necesita comer cerca de 4 toneladas de krill por día para mantenerse saludable. Y ella tiene una manera especial de hacer esto, abriendo su enorme boca y tragando una gran cantidad de agua. Después, cierra la boca y empuja el agua para afuera por las barbas, que son como peines en su mandíbula superior. Así se le queda enganchado el krill en las barbas y puede tragarlo. Además, el animal también puede comunicarse con otras ballenas mediante un sonido muy bajito que puede viajar por miles de kilómetros en el océano. Puede sumergirse hasta una profundidad de 500 metros y permanecer hasta 20 minutos sin respirar. Desafortunadamente, se estima que existen alrededor de 10,000 ballenas azules en el mundo actualmente. Este próximo animal medía 36 metros de longitud y pesaba hasta 75 toneladas. Tal era la grandeza de este animal, que ciertamente es el más grande entre los más pesados que jamás hayan caminado por la Tierra. ¿Te imaginas un ser tan gigantesco como ese? Este animal vivía en Argentina. Había muchos árboles y hojas para comer y también otros animales de su especie. Pero no tenía muchos enemigos, ya que era demasiado grande y fuerte para ser atacado. Seguro que tienes curiosidad por saber el nombre de este fantástico animal, ¿verdad? Pues bien, se llama Argentinosaurus, que significa lagarto de Argentina. Con eso ya podemos decir que es el animal más grande que ha existido en la historia, ¿verdad? La respuesta es quizás. Porque quedarás aún más impresionado. Tal vez el Argentinosaurus no sea el animal más grande de la historia de la humanidad. Existe otro ser que puede haber superado a este gigante en tamaño y peso. Un ser que vivió hace unos 150 millones de años en el período Jurásico y que dejó solo a un rastro de su existencia una vértebra. Para que te hagas una idea, este animal podía medir entre 58 y 60 metros de longitud y pesar hasta 122 toneladas. Llamado Ampicoelias fragilimus, este animal es muy controvertido, ya que varios expertos dicen que el tamaño de 58 a 60 metros es solo una especulación incierta y sin pruebas concretas. Pero tú, ¿alguna vez te has imaginado un animal de hasta 60 metros de largo?